A continuación se explicará cómo se pueden resolver algunos tipos de problemas, como los que se acaban de describir. Comenzando por el caso más sencillo, la optimización no restringida, con una sola variable de x de n igual a 1, donde la función diferenciable de f de x que debe maximizarse es cóncava. En consecuencia, las condiciones necesarias y suficientes para que una solución particular de x es igual a x asterisco sea óptima, sea df sobre dx es igual a 0 en x igual a x al asterisco. Como se ilustra en la figura 12.12, si en esta ecuación se pueden despejar x de modo directo, el problema llega a su fin. Pero si f de x no es una función sencilla y su derivada no es una función lineal o cuadrática, tal vez sea imposible resolver la ecuación analítica. De ser así, existe una cantidad de procedimientos de búsqueda para resolver el problema de forma numérica. Tenemos un problema de programación no restringida de una variable cuando la función es cóncava, donde vemos dos ejes, el f de x y el eje de x, donde el eje de x es cortado por una curva cóncava y en su punto máximo tenemos la variable de f de x sobre dx, que esto es igual a 0. El enfoque con cualquiera de estos procedimientos de búsqueda implica encontrar una serie de ensayos de solución que conduzcan hacia una solución óptima. En cada iteración se comienza con la solución de prueba actual para llevar a cabo una búsqueda sistemática que culmina con la identificación de una solución de prueba mejorada. El procedimiento continúa hasta que la solución de prueba haya convergido hacia una solución óptima. En caso de que exista una, a continuación se describirán el procedimiento de búsqueda de las más comunes. El primero, o el primer método de disección, se escogió porque es un procedimiento intuitivo y directo. El segundo método, que es el método de Newton, se incluye porque tiene un papel fundamental en la programación no lineal en general. El método de disección, este procedimiento de búsqueda se puede aplicar cuando f de x es cóncava, de forma que la segunda derivada sea negativa o 0 para todas las x, como se mostró en la figura 2.12. Este método puede usarse también para algunas otras funciones, en particular si x derivada denota la solución óptima de lo que se necesita, que es df de x entre dx mayor que 0 si dx es menor que la derivada de x. Segundo, si df de x entre x es igual a 0 si x es igual a la derivada de x. Y por último, df de x entre dx menor que 0 si x es mayor a la derivada de x. Estas condiciones se cumplen de manera automática si f de x es cóncava, pero también se pueden cumplir cuando la segunda derivada es positiva para algunos pero no para todos los valores de x. La idea que subyace al método de disección es muy intuitiva. Esto es, el hecho de que la pendiente derivada sea positiva o negativa en la solución de prueba, que indica la forma definitiva si la mayoría respectiva cae de inmediato a la derecha o a la izquierda. De esta forma, si la derivada evaluada en un valor particular de x es positiva, entonces x derivada debe ser mayor que dicha x. Vea la figura 12.12, de manera que en esta se convierte en una cota inferior para las soluciones de prueba que deben considerarse de este punto en adelante. De manera inversa, si la derivada es negativa, entonces x derivada debe ser menor que esta x, por lo cual esta se convertirá en una cota superior. Después de que se han identificado ambos tipos de cotas,
Cada nueva solución de prueba seleccionada entre las cuotas actuales proporciona un intervalo más estrecho de alguno de los dos tipos, con lo que reduce la búsqueda de ahí en adelante. Cuando se usa la regla razonable para seleccionar cada solución de prueba de esta forma, la secuencia resultante de soluciones de prueba debe converger en X derivada. En la práctica, esto significa continuar la secuencia hasta que la distancia entre las cuotas sea tan pequeña como para que la siguiente solución de prueba esté dentro de la tolerancia de error para X derivada, especificada con anterioridad. Este proceso completo se resume a continuación dada la notación X apóstrofe es igual a solución de prueba actual. X subrayada es igual a cota inferior actual para X derivada. X raya hacia arriba, cuota superior actual para X derivada. Tolerancia E es igual a tolerancia del error de X derivada. Aunque existen algunas reglas razonables para seleccionar cada nueva solución de prueba, la que se utiliza en el método de bisección es la regla del punto medio, llamada de forma tradicional plan de búsqueda de Bolzano, la cual dice simplemente que debe seleccionar el punto medio entre las dos cuotas actuales. Mi nombre es Lady Jamare y voy a hablarles sobre el método de bisección. Primero, paso inicial, seleccione y encuentre la X y la X iniciales por inspección o mediante la ubicación, las cuales quiera, valores respectivos de la X en los valores de la derivada, sea positiva o negativa. Seleccione la solución y la prueba inicial. Primero, X' es igual a X más la media desviación sobre 2. Iteraciones. Primero, evalúe df de X sobre dx para X es igual a X'. 2. Si df de X sobre dx es mayor o igual que 0, redefina X es igual a X'. 3. Si df de X sobre dx es menor o igual que 0, redefina la media desviación es igual a X'. 4. Seleccione una nueva X' es igual a X más la media desviación sobre 2. Seguimos con un ejemplo del método de bisección. Supongamos que la función que debe maximizarse es f de x es igual a 12x menos 3x a la 4 menos 2x a la 5. Como la gráfica anterior ya explicada, sus primeras derivadas son df de x sobre dx es igual a 12 entre paréntesis 1 menos x a la 3 menos x a la 5. La segunda derivada fue df de x sobre dx es igual a menos 12 entre paréntesis 3x a la 2 más 5x a la 4. Ver en la siguiente gráfica, debido a que la segunda derivada es no positiva en todas las partes de f de x, es una función cónvoca, por lo que en el método de bisección puede aplicarse con seguridad a encontrar el máximo global, en caso que exista. Mi nombre es César Lisboa y hablaré un poco sobre el método de bisección. Una inspección rápida de esta función, sin siquiera construir su gráfica como se muestra en la figura, indica que f sub x es positiva para valores positivos pequeños de x, pero es negativa para x menor a 0 o x mayor a 2. Por lo tanto, x es igual a 0 y x es igual a 2. Se pueden usar como las cotas iniciales. Con su punto medio, x' es igual a 1 como la solución de prueba inicial, sea un valor 0,01 la tolerancia al error para x en la regla de tensión. Entonces la x o la x final es menor a 0,02 con la x' final en el punto medio. En consecuencia, la aplicación del método de bisección produce la secuencia de resultados que se muestran en la tabla. Esta tabla incluye tanto los valores de la función como los de la derivada, por su información, donde la derivada se evalúa en la solución de prueba generada en la intención precedente. Sin embargo, observe que en realidad el algoritmo no necesita calcular f' y que solo se requiere calcular la derivada lo suficiente para determinar su signo. Ahora continuamos con el método de Newton, y a pesar de que existe el método de bisección y que este es realmente intuitivo y directo,
este converge de una manera muy lenta hacia la solución óptima. Y por ejemplo, para la tabla anterior se tuvieron que hacer 7 iteraciones para una función tan simple y para así reducirlo hasta una tolerancia de 0.01. Entonces nos queda que para reducir esa misma función hacia 0.001 se deben de hacer 7 iteraciones más. Y la razón básica de esta convergencia tan lenta es que la única prueba que se ha usado sobre la función de x es la primera derivada en los respectivos valores de la prueba de x. Si también se considerara la segunda derivada, se podría obtener información adicional útil, y este es el enfoque que usa el método de Newton. La idea detrás del método de Newton es aproximar la función de x a la vecindad de la solución de prueba inicial mediante una función cuadrática, y después maximizar o en su defecto minimizar la función aproximada exactamente para obtener una nueva solución de prueba y así iniciar la siguiente iteración. Esta función cuadrática de aproximación se obtiene al truncar la serie de Taylor después del término de la segunda derivada. En particular se considera de que xi más 1 es la solución de prueba generada a la iteración i para iniciar la iteración i más 1, de manera que x1 es la solución de prueba que proporciona el usuario para comenzar la iteración 1, por lo que la serie de Taylor truncada para xi más 1 es la siguiente que tenemos abajo de esta diapositiva. Buenas, mi nombre es Jorge Guerra y yo continuaré hablando sobre el método de Newton. Al haber fijado x sub i al inicio de una iteración sub i, se observa que la función original y la primera y segunda derivada también son constantes fijas de la función de aproximación a la derecha. Entonces, esta función de aproximación es solo una función cuadrática de x sub i más 1. Aún más, esta función cuadrática es una aproximación de f de x sub i más 1 en la variedad de x sub i, y que sus valores y los de su primera y segunda derivada son exactamente lo mismo cuando x sub i más 1 es igual a x sub i. Ahora, esta función cuadrática se puede maximizar de la manera usual al igualar su primera derivada a 0 y al resolver para x sub i más 1, recordando que se supone que la función f de x es cóncava, lo cual implica que esta función cuadrática, cuando es cóncava, igual a la primera derivada a 0, la solución será una aproximación global. Esta primera derivada es la siguiente. Como x sub i y la función original, la primera derivada y la segunda derivada son constantes, al igualar a 0, la primera derivada de la derecha se obtiene la expresión siguiente, lo cual directamente conduce de manera algebraica a la solución x sub i más 1 es igual a x sub i menos la primera derivada entre la segunda derivada. Esta es la fórmula clave que se utiliza para cada iteración i, para calcular la siguiente solución de prueba de x sub i más 1. Pues de obtener una solución de prueba x sub i para iniciar la iteración i y después para calcular la primera y segunda derivada en x sub i. Cuando se minimiza una función convexa, se emplea la misma fórmula. Las iteraciones que generan nuevas soluciones de prueba de esta forma deben continuar hasta que se hayan convertido en esencia. Un criterio para sostener la convergencia es que el valor absoluto de x sub i más 1 menos x sub i se haya empequeñecido lo suficiente. El otro es que la primera derivada esté suficientemente cerca de 0. Y uno más es que el valor absoluto de f de x sub i más 1 menos f de x sub i sea lo suficientemente pequeño. Si se elige el primer criterio, se define que un valor tal que el algoritmo se detenga cuando el valor absoluto de x sub i más 1 menos x sub i sea menor o igual al error de tolerancia. Aquí se presenta la descripción completa del algoritmo.